En el siglo XVI, en una pequeña región de Alemania, la gente dejó de caminar sola al caer la noche. No era por ladrones, no era por la guerra, no era por lobos comunes. Era por algo peor. Algo que, según los aldeanos, cazaba como un animal, pero pensaba como un hombre. Primero desaparecieron animales, después niños, luego mujeres. Y cuando finalmente atraparon al responsable, no encontraron a una bestia, encontraron a un granjero vecino, un rostro conocido, pero según su propia confesión, no era solo un asesino, era un hombre que aseguraba haber hecho un pacto con el diablo para convertirse en lobo. Su nombre era Peter Stamp, y hasta hoy, su historia sigue siendo uno de los casos más perturbadores de toda Europa, porque la pregunta sigue abierta. ¿Fue un monstruo sobrenatural o un monstruo humano? Para entender esta historia hay que entender el mundo donde ocurrió. Estamos en la Alemania del siglo XVI, un tiempo de guerras religiosas, miedo constante, peste, fanatismo y una obsesión profunda con el mal. La gente no veía el bosque como un lugar natural. Lo veía como un lugar vivo, un territorio donde podían esconderse demonios, brujas y criaturas peores. Y en ese mundo, creer en hombres lobo no era una locura, era una posibilidad real, porque antes de que existieran asesinos seriales en los periódicos, existían los monstruos en el bosque. Y cuando comenzaron a aparecer cuerpos mutilados cerca de Bedburg, la gente no pensó en un criminal, pensó en una bestia. Los primeros rumores hablaban de animales de granja destrozados, cabras, ovejas, ganado, no solo muerto, sino abiertos de una manera brutal, como si algo no hubiera cazado por hambre, sino por impulso. Después comenzaron los ataques a personas. Primero fueron desapariciones, niños que no regresaban, mujeres vistas por última vez cerca de caminos rurales, personas que simplemente se desvanecían. Y cuando algunos cuerpos aparecieron, los relatos fueron aterradores. Miembros arrancados, carne desgarrada, señales de una violencia que parecía más propia de un depredador que de un ser humano. Y eso fue exactamente lo que encendió el miedo, porque si era un animal, ¿por qué parecía elegir a sus víctimas? Y si era un hombre, ¿cómo podía desaparecer sin dejar rastro? En medio de ese terror, vivía un hombre aparentemente común, Peter Stamp, un granjero de la región, conocido, respetado por algunos, discreto. Nada en apariencia lo hacía ver como una amenaza, y eso vuelve la historia aún más inquietante, porque la criatura que aterrorizaba los campos no vivía en una cueva, no se escondía en una ruina, dormía cerca de todos, comía entre todos, sonreía entre todos, y según los relatos posteriores, ese era precisamente su más grande poder: parecer completamente normal, mucho antes de que existiera el lenguaje moderno para hablar de depredadores humanos. La historia de Bedburg ya parecía entender algo aterrador, que a veces el monstruo no tiene aspecto de monstruo. A medida que aumentaban las desapariciones, los habitantes comenzaron a organizarse. Ya no querían esperar. Si había una bestia en el bosque, la iban a encontrar. Se formaron grupos, revisaron caminos, se siguieron huellas. Y aquí es donde la historia entra en territorio casi legendario. Según los relatos, un grupo de cazadores logró perseguir a una criatura parecida a un lobo. La siguieron entre árboles, barro y maleza. La acorralaron, la vieron desaparecer entre la vegetación, y cuando llegaron al punto exacto donde la bestia debía estar, no encontraron a un lobo, encontraron a Peter Stamp, solo, exhausto, como si hubiera salido de la nada. Y en ese instante, para la gente de Bedburg, ya no hubo dudas. No habían atrapado a un hombre, habían atrapado a algo peor. Tras su captura, Peter Stamp fue interrogado, y aquí la historia se vuelve todavía más oscura, porque, según los registros más famosos del caso, confesó haber practicado magia negra desde joven. Dijo que había hecho un pacto con el diablo, y que como recompensa había recibido un objeto muy específico: un cinturón
o faja encantada, una especie de ceñidor mágico que, al colocárselo, lo transformaba en un lobo gigantesco. No un lobo cualquiera, sino una criatura enorme, con ojos ardientes, dientes descomunales y una fuerza inhumana. Según su confesión, cuando usaba ese cinturón, dejaba de ser hombre y se convertía en algo impulsado solo por la sangre. El detalle más inquietante es que cuando las autoridades intentaron encontrar ese supuesto cinturón, nunca apareció. Y ahí nace la duda que hace este caso tan potente al día de hoy. ¿Estaba confesando algo sobrenatural? ¿O estaba diciendo lo que sus verdugos querían escuchar? Porque no hay que olvidar algo clave. Esa confesión fue obtenida bajo tortura. Lo que supuestamente confesó después fue tan brutal que convirtió el caso en una de las historias más infames de Europa. Se le atribuyeron asesinatos durante años, muertes de mujeres, niños y ataques en caminos rurales, incluso actos de canibalismo. Los panfletos de la época lo describieron como una criatura que no solo mataba, sino que disfrutaba de la cacería. Y ahí es donde esta historia deja de ser simplemente la historia de un hombre lobo y se convierte en algo mucho más perturbador. La historia de un posible asesino serial en una época que todavía no sabía cómo nombrar a uno. Porque si quitas el lenguaje demoníaco, si quitas el mito del cinturón, si quitas la superstición medieval, lo que queda sigue siendo aterrador. En un hombre acusado de vivir una doble vida, de cazar a los más vulnerables y de esconderse detrás de una máscara de normalidad. Y quizá eso da más miedo que cualquier transformación sobrenatural. Porque un monstruo con colmillos puede verse venir. Uno con rostro humano, no. El juicio fue rápido, pero no justo. Al menos no bajo nuestros estándares modernos. En aquella época, si alguien era acusado de brujería, pactos demoníacos o licantropía, la verdad importaba menos que el ejemplo. Y Peter Stam fue convertido en un ejemplo. Fue condenado por asesinato, canibalismo, hechicería y transformación en hombre lobo. Su ejecución fue brutal, incluso para los estándares de la época. Le arrancaron carne con pinzas al rojo vivo. Le rompieron los huesos sobre una rueda. Después, fue decapitado. Y finalmente, su cuerpo fue quemado. Su cabeza fue exhibida públicamente como advertencia. La intención era clara. No solo castigar al hombre, sino matar el miedo. Decirle a la población, ya atrapamos a la bestia. Pero aquí está lo inquietante. Las leyendas no mueren con una ejecución. A veces, ahí es donde nacen de verdad. Y aquí es donde esta historia se vuelve realmente fascinante. Porque siglos después, muchos historiadores no están seguros de que fue exactamente Peter Stamp. Hay varias teorías. Teoría 1, ¿fue un asesino real? Tal vez. Sí, fue un criminal brutal. Tal vez, detrás de toda la exageración religiosa, había un hombre extremadamente peligroso. Un depredador humano convertido por la época en criatura sobrenatural. Teoría 2, fue víctima del pánico. En el siglo XVI, Europa vivía verdaderas olas de juicios por brujería y hombres lobo, y muchas confesiones nacían del dolor, no de la verdad. Teoría 3, fue también una víctima política. Algunos investigadores señalan que el caso ocurrió en un momento de tensiones religiosas intensas entre católicos y protestantes en la región. Eso ha hecho sospechar que Peter Stamp pudo haber sido útil como ejemplo público o incluso como chivo expiatorio. Y eso cambia por completo la historia. Porque si fue inocente, entonces no estamos hablando del hombre lobo de Bedburg. Estamos hablando de algo aún más oscuro, de cómo una sociedad aterrorizada puede convertir a un hombre en monstruo para sentirse a salvo. El caso del hombre lobo de Bedburg sigue siendo tan perturbador
Por una razón muy simple. No importa cuál versión sea la correcta, todas dan miedo. Si fue real, entonces un asesino brutal caminó libre durante años, mientras todos miraban hacia el bosque. Si fue una mentira, entonces un pueblo entero necesitó inventar un monstruo para soportar sus propios horrores. Y si hubo algo intermedio, algo entre crimen, superstición y locura colectiva, eso quizás sea lo más aterrador de todo, porque entonces el verdadero monstruo no era solo Peter Stamp, era el miedo mismo. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió realmente en Bedford. Tal vez nunca sabremos si allí vivió un asesino, un inocente condenado o una leyenda nacida de la sangre y el terror. Pero hay algo que sí quedó claro. A los monstruos más peligrosos no siempre salen bajo la luna llena. A veces trabajan la tierra, a veces saludan a sus vecinos, a veces parecen completamente normales. Y quizá por eso esta historia ha sobrevivido más de 4 siglos, porque el miedo al hombre lobo no viene solo de imaginar una bestia en el bosque, viene de imaginar que podría haber estado viviendo dentro del pueblo todo el tiempo. En el siglo XVI, en una pequeña región de Alemania, la gente dejó de caminar sola al caer la noche. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustan estas historias, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda y motiva mucho. Dale like y comparte el video con tus amistades. No olvides dejar tu opinión y teorías en los comentarios. Te estaré leyendo. Nos vemos en el próximo misterio.